muy bien. Yo estoy muy contento de estar el día de hoy aquí en la Narro Unidad Laguna. Siempre es un gusto estar aquí con los locales. Este es un escenario que me gusta bastante, porque si bien es muy importante salir a otros congresos, a otras universidades y presentar nuestras investigaciones, siempre es muy bueno dar la difusión aquí local, ¿no? ¿Por qué? Porque somos muchísima gente, ¿no? Antes que nada me gustaría agradecer a todo el personal del departamento de Fito, en especial aquí al doctor Chaparro, por hacernos la invitación a este evento y desde luego pues el reconocimiento a nuestro trabajo, ¿no? Entonces, antes de comenzar, me gustaría decirles que esta pues, es una presentación hecha y derecha en PowerPoint, pero es una presentación interactiva. ¿A qué me refiero? A que es una presentación en la que ustedes pueden ver en tiempo real en redes sociales parte del contenido extra que hay detrás de estos trabajos, ¿no? Entonces, en la primera diapositiva ustedes vieron ahí que está el link, el enlace para mi canal de YouTube. Entonces, ahí ustedes pueden ver el extra de las cosas que hacemos día a día aquí en la Narro. No solamente están las clases, sino también los proyectos de investigación, y hay algunos videos acerca de lo que vamos a ver hoy, acerca de biofertilizantes, ¿no? Entonces, esta presentación, pues básicamente trata acerca de los biofertilizantes, ¿no? Y como yo lo concibo, pues es una forma de salvar el mundo, al menos el suelo, ¿no? Pero después que estuve investigando y leyendo algunas cosas, pues me di cuenta que los biofertilizantes no solamente nos ayudan a salvar el suelo, sino también el agua y también el aire, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, antes de definir lo que es un biofertilizante, pues hay que ver pues, qué es un fertilizante, ¿no? Entonces, los fertilizantes en la actualidad y según la Comunidad Europea, pues básicamente son lo mismo que los abonos, ¿no? Y en términos generales podemos decir que son todo material orgánico e inorgánico cuya chamba, cuyo trabajo principal, pues es proporcionar elementos nutricionales a las plantas, obviamente suministrados a través de la matriz del suelo principalmente, que tengan la capacidad de mejorar su crecimiento en un momento dado, es decir, no solamente cuando germinan a nivel de plántula, también hay bioestimulantes a nivel foliar, para floración, para que el fruto crezca mejor. ¿Y esto por qué se hace? Porque esos elementos que se encuentran de forma natural en el suelo se han agotado con el tiempo, ¿no? De forma natural o por los efectos del hombre. Ahora, ¿por qué usamos los fertilizantes, no? O sea, suena algo que es muy lógico, ¿no? Pero nosotros necesitamos, como productores o como investigadores, o meramente para preservar el suelo, suministrar un correcto aporte de nutrimentos, ¿no? ¿Para qué? Para que estos se mantengan o incluso se incrementen a través del tiempo en el suelo y de esta manera se aumente pues, su fertilidad. Ahora bien, este tipo de esquema seguramente algunos de ustedes lo han visto en sus clases, ¿no? Todos sabemos la clasificación de los fertilizantes, ¿no? Sabemos que hay orgánicos, que son todos aquellos que vienen de algún ser vivo, de alguna parte de ellos. Los inorgánicos, que son algunos de los que vamos a tratar ahorita también, son sustancias sintetizadas químicamente, y es aquí donde viene la bronca de la contaminación. Y finalmente, la que nos interesa a nosotros, y esta es la definición más actual, la de los biofertilizantes, que son bacterias y hongos que se asocian de manera simbiótica a los cultivos, ¿no? Y nótese que aquí no estamos hablando precisamente ni de excrementos, ni de algas, ni de composta, ni de otras cosas que normalmente asumimos como biofertilizantes, pero que también lo son. Ahora, vean aquí la bronca de la química, ¿no? Aquí tenemos un diagrama de cómo se clasifican únicamente los fertilizantes que son inorgánicos, ¿no? Tenemos los simples, que se pueden clasificar en nitrogenados, fosforados, potásicos, y finalmente los compuestos, que son los que se comercializan un poquito más, ¿no? Los complejos, que son las típicas típicas mezclas de NPK, y los llamados blending, que son los de última generación, que tienen ya un tamaño de pellet, que están preparados para ser más solubles, que están preparados para integrarse de manera mejor al suelo, ¿no? Entonces, para poder entender la problemática actual de la contaminación por los fertilizantes, tenemos que irnos al origen, ¿no? ¿Cuál es el origen de esta contaminación? Bueno, el origen es que los usamos indiscriminadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mundo son contadísimos los casos
donde están las condiciones ideales 24/7, 365 días al año, para que haya siempre nutrientes suficientes en el suelo y se puedan desarrollar los cultivos de forma natural. Estas condiciones prístinas son rarísimas en el mundo, ¿no? Ahora bien, el otro problema por el cual se usan indiscriminadamente es porque en ocasiones queremos suplir con un abono, con un fertilizante, algunas cuestiones que no necesariamente dependen de ello, ¿no? Algunas problemáticas que se han descubierto ya desde hace algún tiempo es que la planta requiere no solamente el abono, ¿no? Ciertas cantidades de agua y ciertas cantidades de luz. Entonces podemos decir que hay un abonado químico o fisicoquímico cuando la planta va a necesitar dióxido de carbono o más luz o calorcito, por esa es la razón de la que existen los invernaderos, ¿no? Pero también los abonos se están utilizando no solamente para suplir las deficiencias del suelo, también para complementar algunos efectos nocivos que puede tener el suelo. ¿Cuáles son estos ejemplos? Y se están volviendo una problemática muy grande. El suelo puede llegar a tener productos tóxicos que le caen por la deposición natural en el aire. Cuando hay quema de combustibles fósiles, cuando hay contaminación de cualquier tipo en el aire, cuando hay derrames petroleros, cuando hay cualquier tipo de contaminación, esos elementos perniciosos llegan al suelo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle un abonado, darle una fertilización al suelo para que nuestra planta pueda soportar esa contaminación. Ahora, ¿qué consecuencias tiene el uso y el abuso de los fertilizantes, no? Normalmente las personas que se dedican a la tierra en ocasiones no tienen conciencia de dónde vienen estos fertilizantes, y es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Ahora, esquemas como este ustedes van a ver muchísimo, ¿no? Entonces, cada que pensemos en un costalito de fertilizante químico de NPK, tenemos que pensar en cómo fue obtenido ese costalito, ¿no? Entonces, de allá para acá, voy a explicar un poquito acerca de lo que se trata esto, ¿no? Los fertilizantes, normalmente cuando hablamos de su síntesis química, pues obviamente se van a sintetizar a partir de un material en bruto, ¿no? ¿Cuáles son esos materiales en bruto? Minerales potásicos, gas hidrogenado o de cloro, rocas fosfatadas, azufre y gas natural. Entonces, de allá para acá está la toxicidad. Allá es menos toxicidad, acá es más toxicidad. ¿A qué me refiero con toxicidad? A los riesgos ocupacionales en la producción de los mismos o en los daños al ambiente que se ocasionan por extraer estos compuestos y estas materias primas. Si se fijan, en el caso de las fuentes de potasio, pues se extraen a través de la minería, ¿no? Y todos aquí sabemos cuáles son los riesgos perniciosos de la minería: el drenaje ácido, la destrucción del paisaje, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso particular de los gases hidrogenados y de cloro, pues nada más se los dejo ahí. El cloro y los gases hidrogenados han sido la base de muchas armas químicas, las cuales están prohibidas por la ONU en todo tipo de conflicto bélico y armado. Y por otra parte tenemos también a las rocas fosfatadas. Las rocas fosfatadas también ocasionan un serio problema de contaminación. ¿Por qué? Porque para que la roca fosfatada pueda ser tratada, primero se tiene que moler. Entonces, en las plantas de molido de estas rocas se ocasionan fenómenos muy similares a los de la contaminación que tenemos aquí en la región lagunera por las caleras y también por las fábricas que producen cemento. Se producen una serie de polvos que rara vez son atrapadas con filtros, y estos polvos se transforman en partículas suspendidas en el aire que causan daño y afectación no solamente a los trabajadores, sino a la gente que colinda, que cohabita en las regiones cercanas ahí, ¿no? Y finalmente, las más peligrosones son los extractos, la producción de nitrógeno. Muchos compuestos nitrogenados se utilizan para su formación, azufre y gas natural. Entonces, aquí es donde se pone un poquito interesante la cosa. ¿Qué pasa con los precios del gas natural? El gas natural depende, como cotiza en el mercado, depende de las fluctuaciones del mismo. Depende incluso hasta de la guerra con Rusia y en Ucrania, ¿no? También depende del transporte marítimo que pasa a través del canal de Panamá. Entonces, si hay una serie de conflictos bélicos o de condiciones extras que no podemos controlar, sube el precio del gas natural y por lo tanto sube también el precio de los fertilizantes. Entonces, si nosotros
hacemos un poquito de conciencia, nos vamos a dar cuenta que cada vez que hay una fluctuación en el precio del petróleo, en el precio del gas, esto le va a pegar directamente a los productores agrícolas que utilizan este tipo de compuestos, ¿no? Ahora bien, en las plantas de ácido nítrico se produce el amonio y los compuestos derivados del mismo son altamente tóxicos, ¿no? En la parte del medio tenemos a las diferentes fábricas que producen estos compuestos y muchas de estas fábricas, al menos en Estados Unidos y en Europa, tienen el grado de peligrosidad de laboratorio de bioseguridad nivel 2, es decir, es casi trabajar con patógenos del tipo ébola o del tipo de cólera avanzado, etcétera, ¿no? Ahora, muchos de estos compuestos químicos, algunos les sonarán, algunos no se pueden ni pronunciar, pero muchos de estos compuestos químicos no solamente se utilizan para la producción de fertilizantes. Algunos de ellos, y esto es lo importante y porque se ocasiona también parte del encarecimiento de los fertilizantes tradicionales, algunos de ellos, como el ácido fosfórico, se puede utilizar para la producción de cierto tipo de alimentos y está escaseando en la actualidad. ¿Por qué? Porque se utiliza como una especie de recubrimiento para superficies metálicas. Entonces, se utilizan microcircuitos y cada celular, tablet o componente electrónico en la actualidad puede tener cierta cantidad, cierta concentración de ácido fosfórico. Entonces, si yo les digo que muchos de estos compuestos no solamente se utilizan para la producción de fertilizantes, sino que tienen otras aplicaciones, eso quiere decir que si en el mercado alguien compra además o necesita más de uno de estos componentes, pues obviamente lo va a encarecer para la fabricación de los fertilizantes, ¿no? Y es ahí donde vienen los riesgos económicos de utilizar este tipo de componentes. Por otra parte, pues hay una serie de incrementos que se dan de forma brutal, ¿no? Entonces, esta información la saqué del grupo de consultores de mercados agrícolas en México y pues básicamente nos muestran una grafiquita de cómo se mantuvo los precios de algunos de los principales fertilizantes, ¿no? Sin embargo, por ahí de mediados del año 2021 se empiezan a disparar, ¿no? Entonces, estos incrementos son masivos. No conocemos muchos productos en la actualidad que incrementen tanto su precio. Entonces, en el caso principal del amoníaco y sus derivados, aumentaron un 100% sus precios, es decir, se duplicaron y los precios pues siguen subiendo, ¿no? Entonces, ¿esto qué ocasiona y esto por qué repercute en la economía de todos nosotros? Porque todos, de manera directa o indirecta, en la cadena alimenticia, dependemos del campo, dependemos del agro mexicano. Entonces, si los compuestos y los fertilizantes suben de precio, pues por ende todos los elementos de la canasta básica al menos, pues van a tener que subir de precio, ¿no? Ahora bien, muchos de estos compuestos químicos desafortunadamente tienen otras aplicaciones. Hemos visto hasta el momento que algunos de ellos se utilizan en la industria alimenticia, que algunos de ellos se utilizan en la industria de la tecnología, la gran mayoría se siguen utilizando para la fabricación de fertilizantes, pero desafortunadamente, y si no lo creen, luego investiguen la vida y obra de este señor, el doctor Fritz Haber, durante la Segunda Guerra Mundial, trató de incrementar la producción de cultivos, como a través de la síntesis química de nitrógeno, ¿no? Antiguamente no había forma de sintetizar el nitrógeno, dependíamos única y exclusivamente de las heces, de los excrementos de los animales, principalmente de las aves, de los murciélagos, etcétera, etcétera, y de las bacterias, obviamente. Pero lo que hace Fritz Haber es diseña un método de síntesis química eficiente para capturar el nitrógeno del aire, que por cierto es el elemento más abundante de nuestra atmósfera, alrededor del 80% de los componentes químicos de la atmósfera de nitrógeno. En su forma normal es inocuo, ustedes y yo lo respiramos y no nos pasa absolutamente nada, y la gran mayoría de los seres vivos así es, pero las plantas no lo pueden absorber así del aire, como no. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Utilizan a las nitrobacterias, ¿para qué? Pues para fijarlo, ¿no? Fritz Haber descubre un método y esto ayuda a la Alemania nazi a que aumenten sus rendimientos de los cultivos, ¿no? Pero desafortunadamente la síntesis química de nitrógeno
pues ayuda también al régimen nazi a diseñar y sintetizar armas químicas, ¿no? A través de los compuestos derivados del nitrógeno, ¿no? De esta manera, pues Fritz Haber pasa a la historia como uno de los científicos que más influyeron hasta nuestros días, y se le conoce como el hombre que más ha matado y salvado a millones de personas, por un lado por la cuestión de las armas químicas y por otro lado de la revolución agroalimentaria gracias a la síntesis química, pues, del nitrógeno. Ahí está el video, te lo recomiendo mucho este canal, se llama Veritasium en español, y pasan contenido, pues, de todo tipo, ¿no? Ahora bien, ¿por qué se dan los problemas? Ya vimos cómo se dan la problemática económica y ya vimos cómo se da parte de la problemática ecológica al extraer y al producir los fertilizantes. ¿Cuál es la otra bronca que tienen los fertilizantes, vamos a decirlo de alguna manera, tradicionales? Pues el otro problema que tienen es que una vez que se aplica un fertilizante, es muy raro que se absorba el 100% en la planta. Entonces las plantas ya exageradamente pueden absorber hasta un 50% bajo ciertas condiciones, pero el resto de esos componentes no los absorbe la planta. Muchos de esos componentes sí los va a incorporar la microbiota del suelo, pero la gran mayoría, el gran porcentaje, se va a ir al suelo y ahí se va a quedar. Entonces, ¿qué le va a pasar? Pues se va a seguir acumulando y va a tener una serie de interacciones químicas que no necesariamente son benéficas para la salud del suelo. Estas interacciones químicas implican el secuestro de otros componentes, tanto bióticos como abióticos, que disminuyen la biodisponibilidad per se de los nutrimentos que nosotros queremos aprovechar. Entonces, por eso no nos conviene ni echar mucho, ni echar muy poquito. Aparte, el suelo, como seguramente usamos en muchas de sus clases, compañeros, es una entidad viva, es una entidad dinámica. Tú no pones algo y ahí se queda. Parte de eso va a seguir con los ciclos naturales de la naturaleza, lo que conocemos como los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Y uno de los ciclos biogeoquímicos que más se ve afectado por el uso de los fertilizantes es el ciclo del agua. Todos aquí conocemos perfectamente el ciclo del agua, que el agua se evapora, se condensa, se precipita, llueve, cae en el suelo, y una parte de ella se infiltra al subsuelo, y una parte de ella se va a los ríos, a los lagos, a los mares, a los océanos, etcétera, etcétera. Y normalmente siempre les hago mucho hincapié en mis clases en que todos sabemos perfectamente cómo es el ciclo del agua, pero lo que nadie sabe a ciencia cierta, y es por una capacidad que tiene el agua increíble de solvatación, nadie sabe exactamente cuánta de la contaminación que nosotros producimos termina en el suelo, o termina en el aire, o termina en una nube. Es imposible saber cuánta contaminación de la que nosotros producimos circula realmente a través del ecosistema gracias al ciclo del agua. El agua, pues lo conocemos como el solvente universal, y muchos de los compuestos de los fertilizantes tradicionales terminan mezclándose con el agua y afectando a la microbiota y a los ecosistemas de diversas maneras, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ello, ¿no? Cuando el agua arrastra sus fertilizantes a través del subsuelo, van a pasar una serie de cosas que no nos agradan bastante. Esto que nosotros tenemos aquí es una pista satelital termográfica que tiene la Agencia Aeroespacial Bioceánica de Estados Unidos, ¿no? Lo que nosotros vemos ahí en azulito son algunas de las principales desembocaduras de ríos en Estados Unidos, ¿no? El principal de ellos, pues, es el Mississippi, ¿no? El Mississippi, para bien o para mal, tiene muchos afluentes que terminan en pequeños riachuelos que alimentan el Mississippi, y esos riachuelos vienen de muchas zonas agrícolas en Estados Unidos. Y adivinen que esos riachuelos terminan arrastrando todos estos fertilizantes, esos excedentes que ya habíamos dicho en la diapositiva anterior, que no los asimila la planta, que terminan en el subsuelo, que terminan en los mantos freáticos, pues al final de cuentas, por el simple y llano arrastre natural del río, terminan en él, y este río desemboca en el océano. Lo que nosotros vemos ahí en color rojo es lo que se conoce como la zona muerta. Y desafortunadamente esta zona muerta está creciendo continuamente, y continuamente se generan más zonas muertas en muchos continentes, en muchos países, ¿no? ¿Por qué se generan las zonas muertas y por qué son tan peligrosas para la salud de los humanos y de los ecosistemas? Pues aquí ocurre un fenómeno muy interesante que lo podemos dividir en tres partes. En una zona muerta llegan por lixiviación, por arrastre,
todos estos componentes químicos de los fertilizantes, ¿no? Nitrógeno, fósforo y potasio, los cuales pueden ser definidos como nutrientes limitantes en los ecosistemas. ¿Por qué son limitantes? Pues porque realmente no existen una abundancia tan grande que permitan la supervivencia de todas las plantas. Pero si tú los pones en una alta concentración, van a pasar tres cosas, ¿no? Cosa número uno que va a pasar, estos componentes siguen ayudando a las microplantas, es decir, a las microalgas, tanto de lagos, océanos, ríos y mares, a crecer. ¿Por qué? Como ya lo dije, pues son elementos que no están tan abundantes en la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Estas algas crecen muchísimo y lo que hacen es que cuando cumplen su ciclo de vida se empiezan a morir. Cuando se mueren llegan otros microorganismos, se los comen y agotan el oxígeno de una zona. Entonces, al acabarse el oxígeno de esa zona, pues se mueren todos los organismos que respiraban oxígeno. El otro fenómeno que ocurre es que las bacterias de forma natural pues, también necesitan nitrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Crecen muchísimo, crecen rapidísimo y también se agotan el oxígeno de esas áreas, ¿no? Entonces, cada vez que veamos en la noticia una gran mortandad de peces, de anfibios, incluso de aves, pues hay que empezar a pensar, bueno, cerca de ese cuerpo de agua, cerca de esa zona, habrá un río que esté contaminado con fertilizantes. ¿Qué estará sucediendo que está ocasionando esta mortandad? Y estas imágenes son tristísimas, pero cada vez ocurren más. Entonces, de entrada podemos decir, no, pues que se mueran los pescados, no pasa nada. Pero esa agua ya no es potable, ya no se puede utilizar básicamente para nada. Y todo lo que está cerca de esa área, pues obviamente no es apto para el consumo humano. Entonces, por eso es tan peligroso el uso y el abuso de los fertilizantes tradicionales, ¿no? Y por eso es tan importante empezar a implementar nuevas tecnologías que nos permitan mitigar este tipo de daños al medio ambiente. Ahora, en la presentación hemos visto cómo se afecta el suelo y cómo se afecta el agua. Pero ¿qué creen que pasa con el aire? El hecho de que exista una mortandad tan grande de materia orgánica es el proceso de descomposición. Y los procesos de descomposición microbianos nos van a liberar dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, es la principal bronca que tenemos ahorita en la atmósfera, pero también nos van a producir metano, que aparte de oler horrible y de causar daños neurológicos, pues tiene 100 veces más poder como gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono. Entonces es un problemón a nivel mundial. Ahora bien, voy a hacer un pequeño extracto y un pequeño comercial aquí acerca de los problemas de contaminación, ¿no? Hemos estado hablando de cómo se contaminan las tres principales matrices hasta el momento, ¿no? Aire, suelo y agua. Y ahora vamos a hablar un poquito del caso tan particular de México y por qué es tan importante que cuidemos los ecosistemas mexicanos y los suelos mexicanos, ¿no? Entonces, si les interesa, esta información está más desarrollada en esta conferencia que dimos hace 1 o 2 años cuando estábamos en pandemia, acerca de otra línea de investigación que yo manejo, que es la bioremediación. Es decir, cómo los microorganismos se comen los contaminantes para mantener el suelo, el agua y el aire pues limpios, ¿no? Ahora bien, esta conferencia está ahí en el canal para que la gusten checar, donde damos datos un poquito más precisos de lo que hacemos y de la situación actual que tiene nuestro país. Esto que nosotros vemos, y a muchos de ustedes les va a caer gordo si ponen atención a los detalles, van a decir, ¿por qué me levanté tan temprano para ver datos del 2002? Quizá algunos de ustedes ni siquiera habían nacido, pero estos datos los presento pues porque básicamente no hay datos confiables y no hay datos más nuevos. En esta gráfica nosotros podemos ver la degradación química del suelo. Lo que está en blanco, al parecer, porque ahí dice claramente sin degradación aparente, no tiene ningún tipo de degradación. Pero vean lo que está en cafecito claro, dice que es los suelos que tienen degradación ligera, ¿vale? Entonces, si nos vamos a eso, casi el 70% del territorio mexicano tiene algún tipo de degradación química. Entonces, esto es muy peligroso. No se especifica claramente, la Semarnat no nos dice por qué, pero una de dos, o es por contaminación, o es por uso y abuso de fertilizantes, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora bien, si a eso le sumamos los fenómenos naturales para la pérdida de suelo, tenemos el fenómeno de la erosión eólica. La erosión eólica pues también presenta un serio problema. Entonces vamos a combinar los procesos antropogénicos, la contaminación y los procesos naturales, ¿no?
Y vean, y esto es pues, bastante peligroso, entre más oscuro el mapa, hay más potencial de degradación eólica. Entonces, básicamente todo el país estamos en el hoyo. ¿Por qué? Pues porque es muy peligroso la situación en la que están los suelos mexicanos, ¿no? Entonces, si analizamos, si combinamos todo lo anterior, ¿qué sucede? Alrededor del 50% del territorio mexicano presenta un grado de degradación de suelo. Y esto es preocupante por varias razones, ¿no? Y aquí van a hacer el meme que siempre nos hacen a los biólogos. No hay que olvidar que México es el 5º lugar mundial en cuanto a biodiversidad. Tenemos que cuidar la biodiversidad mexicana y obviamente también tenemos que comer. Entonces no podemos estar teniendo la biodiversidad en un escaparate, en un aparador intocable, impoluta. Obviamente tenemos que comer. Entonces, ¿a qué va encaminada esta plática? A que hagamos conciencia y desarrollemos, investiguemos tecnologías que nos permitan mantener la biodiversidad, pero que también nos permitan comer, ¿vale? Ahora bien, eso es nada más del suelo. ¿Qué pasa con el agua? Vean, lo que está más oscurito es lo que tiene degradación del recurso hídrico. Y cuando se dice degradación, en esta plática vamos a entender, llámese escasez, llámese contaminación. Y si nosotros vemos en el mapa nuestro pequeño terruño, ahí la región lagunera, pues vemos que hay un alto porcentaje de degradación del recurso hídrico. Entonces, hay muchas zonas en el país que tienen problemas de abastecimiento de agua, ya sea porque esta agua está muy dura, es decir, tiene muchas sales, o esta agua tiene muchos contaminantes. Entonces, si nosotros combinamos los problemas de degradación del suelo de forma natural, de forma antropogénica, y la escasez de agua, porque las plantas necesitan suelo y agua en buenas condiciones para crecer, tenemos un serio problema entre las manos. Ahora, faltan más datos de la contaminación del aire. Simplemente no los encontré. Hay datos, algunos por estados, pero realmente no hay datos fidedignos que nos puedan decir cómo está la bronca del aire en México. Pero sabemos que está empeorando, ¿no? Y evidentemente no hay ningún dato acerca de los xenobióticos. Y muchos pesticidas y compuestos orgánicos que se utilizan para control de plagas pueden ser calificados como xenobióticos. ¿Qué son los xenobióticos? Son todos los compuestos artificiales que de forma natural no existen en la naturaleza. Y dado que no existen en la naturaleza, las plantas, los animales y principalmente los microorganismos no saben qué hacer con ellos. No se los pueden comer y no sabemos cómo los afectan a fin de cuentas, ¿no? Por eso son muy, muy peligrosos, ¿no? Ahí les dejo esa reflexión, ¿no? Ahora sí, ya hablamos pues de todo lo malo, ¿no? Entonces yo no quiero que se vayan con un mal sabor de boca. Vamos a hablar ahora sí de lo bueno, ¿no? De qué alternativas tenemos para tratar de mitigar pues esta problemática, ¿no? Tenemos a los biofertilizantes, ¿no? Que son productos que normalmente van a tener un alto número de microorganismos de diferentes tipos, llámese bacterias, ahora sí puse las microalgas, hongos, formadores de micorrizas, etcétera, etcétera, y cuya chamba va a ser mantener la riqueza o biodisponibilidad de nutrientes en los suelos, ¿no? La gran mayoría de los biofertilizantes están indicados o señalados para la fijación biológica de nitrógeno, ¿no? Entonces, aquí va a haber una serie de microorganismos que básicamente lo que hacen es hacer lo que la planta no puede hacer, que es que tomar el nitrógeno de la atmósfera y meterlo a la planta. Esa va a ser la chamba de muchos de estos microorganismos respecto al nitrógeno, pero vamos a hablar de otros más, ¿no? No es cierto. Ahora, la chamba final, última de los biofertilizantes es todo lo que hacen los fertilizantes, pero sin perjudicar al medio ambiente, ¿no? Esto es muy importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque ya vimos toda la problemática que acarrea el uso de los fertilizantes, ¿no? Ahora bien, hay muchos tipos de biofertilizantes. La clasificación varía mucho dependiendo del autor, pero los podemos ver clasificados en 4 grandes grupos, ¿no? Fijadores de nitrógeno, principalmente algunas rizobacterias del género Rhizobium, Nitrobacter, Nitrosomonas, micorrizas, que básicamente son hongos de protección que ayudan a las raíces no solamente a enraizar más, a producir más pelos radiculares, sino que también los protegen de otros patógenos. Bacterias promotoras del crecimiento vegetal, como del tipo Azospiridium, que básicamente lo que hacen es producir una serie de sustancias que bioestimulan el crecimiento tanto de la raíz como del tallo de la hoja de las plantas. Y finalmente, microorganismos que son solubilizadores de fosfato. El fosfato normalmente
a pesar de que se encuentra en el suelo, muchas veces las plantas no lo pueden incorporar. ¿Cómo lo incorporan a su metabolismo? A través de ciertas bacterias, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer con los biofertilizantes? Bueno, lo que queremos hacer son muchas cosas, pero tenemos que tomar en cuenta, primero que nada, sus premisas, ¿no? Normalmente tienen cepas, es decir, bacterias, que no solamente van a estar ahí nomás echaditas, sino que soportan gran variabilidad de condiciones extremas, ¿no? Grandes rangos de fluctuación en cuanto a temperatura y humedad, ¿no? Normalmente también se pueden utilizar en varios tipos de suelos y en múltiples tipos de cultivos. Normalmente su contaminación no genera su producción no genera la contaminación del agua, y dado que no se tiene que extraer de minas y utilizar grandes plantas de nitrificación como lo vimos hace rato, pues básicamente su huella de carbono es muchísimo menor. Entonces no hay un gasto energético tan grande para su producción, ¿no? También sus presentaciones están disponibles en estado sólido como líquido. Y otra cosa muy importante, a veces el productor no está convencido de utilizar el biofertilizante al 100%. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo podemos complementar con un fertilizante convencional, que es un poquito hacia donde van las cosas, ¿no? Ahora, hemos estado hablando de cómo los fertilizantes cuidan a las matrices, ¿no? Al aire, el suelo y el agua, ¿no? Entonces, el suelo está directamente relacionado con la purificación del agua, ¿no? Si el suelo no está sano, el agua difícilmente lo va a estar, ¿no? El suelo es la principal entidad en los ecosistemas terrestres que se encarga del reciclado de nutrientes y de los restos orgánicos. También el suelo, pues, es el hábitat de muchos organismos. No solamente viven los microorganismos ahí, hay otras cosas como los gusanos, como algunos mamíferos, como algunos anfibios que también viven ahí. Y finalmente, algo que nos interesa a todos nosotros, y esto suena un poquito romántico, es un medio de ingeniería. Es donde trabajamos, es donde van a trabajar ustedes, ¿no? Por eso es tan importante, pues, cuidar a los suelos, a los ecosistemas a través del uso de los biofertilizantes. Ahora bien, ¿cómo es que se fabrican? Y ahorita lo vamos a analizar. La que sigue, por favor. Pero antes de decirles cómo se fabrican, seguramente muchos de ustedes estarán preguntando, bueno, ya nos habló de esta bronca de la contaminación y todo eso, pero ¿realmente funciona? Pues bueno, muchos autores han probado diferentes tipos de biofertilizantes y han llegado a la conclusión de que sí pueden funcionar, sobre todo cuando están en combinación, ¿no? Entonces, quiero que le demos una ojeada a la barrita donde dice tratamiento 3. En el tratamiento 3 tenemos la mezcla, la fusión de un biofertilizante, es una sospirili, y tenemos también la mezcla con fertilización tradicional. Entonces, ustedes pueden ver aquí que la producción de forraje de un pasto, de estos pastos africanos que se utilizan para forrajes, es este tipo zacate estrella, zacate escobilla. Nosotros podemos ver aquí en el tratamiento número 3 que es una muy buena opción en cuanto a rendimiento de toneladas por hectárea. Entonces tiene un poquito más que el tratamiento número 5, que es 100% fertilización tradicional. Entonces, si tú le puedes ahorrar al productor el 50% en costos de gastos por fertilizantes tradicionales y puedes reducir en tu agroecosistema al 50% de la contaminación, pues esto es genial, ¿no? Entonces, sí funcionan los biofertilizantes, ¿no? Ahora, este es en el caso de un forraje. Se han hecho otro tipo de estudios. Acá tenemos un estudio que se realizó con plantas de cacao, que es la materia prima del chocolate. Y nosotros podemos ver en la barrita, que es lo que tiene el color verde, es las micorrizas que se ponen a la plántula, ¿no? Cuando las micorrizas se ponen, vemos que los crecimientos siempre son mayores. Aumenta la altura de la planta, aumenta el número de hojas, aumenta la longitud de las hojas y aumenta también ligeramente el ancho de las hojas. Entonces, los biofertilizantes funcionan para la producción de forrajes, funcionan para la producción de frutales, y al final de cuentas, nosotros estamos economizando, estamos contaminando menos el medio ambiente, ¿no? Ahora sí, les voy a hablar un poquito acerca de lo que hemos estado haciendo, ¿no? Y digo hemos porque pues yo no soy solo, yo colaboro con el doctor Isaías, con la doctora Natalia,
con algunos profesores del departamento de biología, y normalmente me gusta pues cacarear el huevo y presumir un poquito de lo que hacen nuestros tesistas, nuestros estudiantes, ¿no? Esta metodología fue diseñada y fue plantada por una de nuestros estudiantes, Paula Alejandra Gómez Palomo, y pues básicamente ella es la que ha realizado parte de este trabajo, ¿no? Normalmente, ¿cómo se hacen los biofertilizantes? Bueno, se colecta una muestra del medio ambiente, normalmente se identifican qué tipo de microorganismos hay ahí, luego estos microorganismos se ponen a crecer en medio de cultivo para que se produzca cierta cantidad de biomasa, y esta biomasa se aplica a cierto cultivo o a cierta planta para ver si funciona, para ver si crece mejor, para ver si tiene alguna mejoría de algún tipo el crecimiento y desarrollo de la planta. Entonces, también les recomiendo que vean este tipo de videos. Ahí es donde iniciamos el proyecto, colectando las microalgas. No tenemos videos de la planta de cimas, pero ahí también tienen un bronco, ¿no? Con las algas. Y ahorita les voy a explicar un poquito de por qué estamos utilizando microalgas. Las microalgas, pues básicamente, son una bronca en muchas plantas de tratamiento. ¿Por qué? Porque las microalgas, como ya lo dijimos anteriormente, cuando ven nitrógeno y fósforo, ¡pum!, empiezan a crecer, ¿no? Entonces generan una cantidad de biomasa que empieza a estorbar en los procesos de purificación de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Y plantas de tratamiento de aguas residuales, pues hay para aventar para arriba en muchas ciudades de nuestro país. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos de colectar esas algas, y esas algas, como ya capturaron el nitrógeno, el fósforo y el potasio que están en el agua sucia que nosotros producimos, pues básicamente lo que hacemos es quitárselos para mandarlo al suelo. Entonces, es una forma de hacer una doble limpieza. Limpiamos la planta de tratamiento, limpiamos el ecosistema y ayudamos a que crezcan las plantas, ¿no? En este caso particular, nos interesaba ver las plantas, las microalgas que crecen en algunas fuentes de Torreón, Coahuila, fuentes ornamentales, donde sabemos que hay agua tratada, ¿no? Seguramente han pasado ahí por la Alameda Zaragoza, por la Fuente del Pensador, ahí está el monumento a los desaparecidos, y notarán que no huele muy bien a veces, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esta planta no tiene el grado de agua potable, pero como no tiene ese grado, pues se utiliza para riego, para parques y jardines o para las fuentes, ¿no? Entonces es un muy buen lugar para encontrar microorganismos que soporten condiciones ambientales extremas, que soporten la contaminación y que puedan ser buenos para capturar nitrógeno. Ahora bien, parte de esta metodología explicada hacia detalle, lo pueden ver en este video. Ella es Paula, nuestra estudiante, y ella pues básicamente se aventuró a hacer la colecta y el diseño de algunos de estos experimentos que están ahorita en desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos obtenido hasta el momento, no? Estos resultados se acaban de presentar en el Congreso Internacional de Bioquímica y Biología Molecular de Bacterias el mes pasado en la ciudad de San Miguel de Allende, en Guanajuato. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que el biofertilizante disminuye el tiempo de germinación, al menos a nivel de plántula y a nivel piloto, en 3 plantas, ¿no? En alfalfa, en rábano y en melón. Entonces, esto está buenísimo. ¿Por qué? Porque si tú haces que tus plantas germinen más rápido, pues tú ya puedes aplicar otra serie de tratamientos a nivel invernadero o a nivel cultivo. ¿Para qué? Pues para tener mejores rendimientos, ¿no? Básicamente lo que hemos estado utilizando es el agua tratada, un porcentaje de inóculo, y lo hemos hecho por triplicado, ¿no? Para garantizar que sea esto, que sea objetivo lo que nosotros estamos observando, ¿no? Y finalmente no podemos dejar de lado las cuestiones económicas. Estos precios son de inicios de este año, pero ustedes sabrán, esto puede fluctuar en cualquier momento. Los fertilizantes tradicionales a pequeña escala, el kilo, el litro, puede andar alrededor de los 300 pesos. Pero ya echándole números, los biofertilizantes cuestan muchísimo menos, ¿no? Hicimos el cálculo y estimamos que para tener un margen de ganancia de alrededor del 15-20%, el litro de nosotros costaría 60 pesos. Entonces, esto también es muy importante que lo sepamos, porque los biofertilizantes normalmente son más baratos también. Entonces, esta idea es con la que se puede llegar a vender y a tratar con los productores, ¿no? Y bueno, ya hablé un poquito acerca de lo que hacemos nosotros, pero pues hacia dónde van las cosas, ¿no? Aquí los que son punta de lanza, pues es la Comunidad Europea, ¿no? Estos 4 les gusta comer todo limpio, todo orgánico,
Y lo que se ha visto en los últimos años es que ha aumentado la demanda de biofertilizantes entre el 16 y el 20%, ¿no? Y pues debido a esto, pues se busca por los estatutos que marca el Acuerdo de París y la Carta de la Tierra, tratar de bajarle al menos al 50% el uso de fertilizantes y también el 30% a la producción de agroquímicos, ¿no? En esta charla no hablamos nada de agroquímicos, pero también es otra forma en la que tenemos que atacar el problema de la contaminación por los suelos, ¿no? Ahora bien, ¿hacia dónde van las cosas, no? Al inicio les decía que no solamente es el biofertilizante por el biofertilizante, ¿no? Lo que se ha visto que está funcionando muy bien es conjuntar biofertilizante con fertilización tradicional. Eso está funcionando muy bien. Hay muchas investigaciones que se están haciendo en el INIFAP. Esa es una parte de lo que se está haciendo en la actualidad. Y normalmente pensamos que las investigaciones de vanguardia están en Europa, en Estados Unidos. No, aquí en México se hace muchísima investigación de calidad, ¿no? Y ayer que me estaba poniendo a investigar, bueno, cuáles serán las tendencias actuales en esto, pues básicamente resulta que en la UNAM están haciendo metagenómica para el ensamble de biofertilizantes, y ahorita vamos a explicar un poquito qué es eso, ¿no? Algunos de ustedes había comentado que, pues básicamente mi formación como doctor en ciencias es el de especialista en metagenómica microbiana de ecosistemas extremos. Entonces, la metagenómica es una herramienta independiente de cultivo. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que alrededor del 1 al 5% de los microorganismos que existen se pueden cultivar. El resto no se puede cultivar, no sabemos qué hacen, pero sabemos que ahí están. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente lo que hacemos es extraemos una muestra, sacamos su DNA y lo mandamos a secuenciar. Entonces, de esta manera, vean cómo se obtienen en lo que está allá de colores, proteobacterias, actinobacterias, etcétera, etcétera, un montón de bacterias que no podemos tener en una caja de Petri, ¿vale? Entonces, ¿esto qué me dice a mí como investigador? Que hay muchos microorganismos que están involucrados en el buen desarrollo de una planta. Y ahora sí, ya que sé cuáles microorganismos son, tratar de rescatarlos, tratar de reproducirlos en el laboratorio para después hacer los experimentos y comercializarlos. La mayoría de las universidades, de los investigadores, nos quedamos en estas dos fases, que es aislar cepas y hacer experimentos de interacción, ¿vale? Pero la tendencia va hacia allá. Antes de hacer esto, investigar mediante metagenómica cuáles son todas las bacterias y microorganismos que ahí viven. ¿Para qué? Pues para lograr que las plantas puedan crecer mejor. Incluso esto va un poquito relacionado incluso con la misma inmunidad o la cantidad de bacterias que nosotros tenemos, ¿no? Seguramente han oído hablar de la palabra del microbioma, ¿no? Ustedes y yo pues, no somos otra cosa más que un bosque, un ecosistema con patas para las bacterias que tenemos en los intestinos, ¿no? El hecho de que tengamos cierta configuración de microbios ayuda a nuestra salud. Y el hecho de que nosotros podamos saber cuáles son los microorganismos que viven en ciertos ecosistemas o agrocultivos que tienen buenas características, también es en parte a los microbios que ahí viven, ¿no? Y el conocer esos microbios pues ayuda a que entendamos mejor cómo se dan los procesos de sanación, de curación y de fertilización natural pues, del suelo, ¿no? Y bueno, finalmente si quieren saber más, pues aquí está la bibliografía que empleé para el diseño de esto. Y finalmente, bueno, esto está calientito, la que sigue por favor. El día de ayer nos aceptaron la publicación de una parte del trabajo de Paula, va a salir en la revista aquí de la universidad, Universitas Agri, entonces luego les paso por ahí el link, por aquí voy a andar todavía un rato, pues si alguien tiene alguna duda o pregunta, también ahorita nos pueden llegar a cuestionar, y también, no sé si ya Paula por aquí, también le pueden preguntar a ella para que les explique un poquito acerca de si tiene alguna duda más en específico, ¿no? Y pues lo bonito de las redes sociales y de todo esto, si ustedes se unen ahorita al grupo de Facebook, porque a mí me gusta hacer difusión y soy de la idea de que ciencia debe ser para todo y para todo, ahí nomás les dicen que sí a todas las preguntas del grupo, y ahorita ya se está cargando esta misma presentación por si alguien
la quiere conservar o la quiere ver con mayor detenimiento, ahí va a estar el archivo en el grupo de Facebook, ¿no? Les agradezco nuevamente a toda su presencia y al doctor Chaparro y a toda la gente del Departamento de Fitomejoramiento por invitarme, y pues espero que tengan un gran día y que les haya gustado la charla. Cualquier duda, pues aquí estamos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Les quieren hacer al doctor Medrano? Damos nuevamente las gracias.